Buenas tardes, mi nombre es Paulina Berenice Calderón Vázquez, estoy en la licenciatura de Psicología y el tema que me toca exponer es cómo piensa un sordo desde un aspecto neuroanatómico y psicofisiológico. En primer lugar, debemos saber quién es una persona sorda. Bueno, la persona es la que tiene una dificultad para oír. Puede ser que oiga poquito o puede que no oiga ningún sonido. Las personas sordas tienen las mismas capacidades que los oyentes. Algunos sordos se comunican con lengua de señas y otros con lengua oral. No todo lo que pensamos necesita de lenguaje, pensamos también en términos de imágenes, patrones de tercera dimensión, gestos corporales, movimientos y casi cualquier cosa que hemos experimentado. Las personas que utilizan señas para sordos usan el lenguaje para pensar, pero lo hacen imaginando los movimientos de sus manos, no sonidos. Si a un niño ciego o sordo nunca se le enseña un lenguaje, tendrá que aprender de otras formas de pensar. La mayoría, sin embargo, se le enseña un lenguaje por medio de algunos signos. Uno de los casos más famosos es el de Helen Keller, quien se volvió sorda y ciega cuando tenía 19 meses de edad. Su maestra le empezó a escribir palabras en sus manos para que ella pudiera interpretar las diferentes cosas o aspectos que ella le decía. Helen llegó a ser una escritora y activista política famosa y se presume que pensaba usando el lenguaje del. Es sabido que la lengua y la cultura son entidades que casi siempre están ligadas entre sí y que una persona sorda no siempre tiene la posibilidad de adquirir una lengua de modalidad visogestual. Esto puede tener riesgos como no poder desarrollar muchas habilidades comunicativas. Por lo tanto, los sordos no deberían ser vistos como personas con discapacidad, sino pues como unos individuos cuya etnicidad radica en una lengua y una cultura compartida y diferente. Ahora hablaremos desde un aspecto neuroanatómico. La apropiación de la cultura es el resultado de la experiencia del niño, la cual se da a través de los sentidos. De hecho, los estímulos desde el exterior son captados mediante los órganos sensoriales para ser procesados a nivel cortical, donde se les otorga un significado de interpretación y que servirá para aprender patrones del entorno y posteriormente modular el comportamiento. El desarrollo y funcionamiento del cerebro depende en gran medida de que las sinapsis y proyecciones neurales sean efectivas entre un área y otra, es decir, que exista una buena comunicación a nivel global. Por lo tanto, las experiencias en los primeros años de vida de un sordo o de alguna persona con discapacidad se vuelve de una suma relevancia para la adquisición de una lengua o por lo tanto un sistema lingüístico. Se sabe que a nivel neural puede haber una reorganización a partir de una pérdida sensorial. En el caso particular de las personas sordas, se evidencian ajustes en los sentidos que parecen adaptarse para ganar información acerca de los objetos o su entorno, lo que puede incidir en el desarrollo y de una mayor interacción, apropiación y vinculación con el ambiente, en comparación con las personas oyentes. De hecho, la audición parece ser el responsable de reunir la información y monitorear eventos en el ambiente circundante y en personas sordas, esta información parece estar compensada con un mayor procesamiento visual, especialmente en el campo periférico, el cual se encuentra lateralizado en el hemisferio izquierdo, donde los oyentes procesan la información. De hecho, las investigaciones señalan que entre más temprano haya una pérdida sensorial, los efectos neuroplásticos parecen ser mayores. Para comprender cómo suceden estos cambios neurales, es importante resaltar que las áreas cerebrales destinadas a la codificación de signos y significados del lenguaje son las mismas que el procesamiento de lenguas de modalidad oral y visogestual, a pesar de las diferencias sensoriomotoras entre ambas, pero solo en los casos en los cuales se ha adquirido un LS en las mayores etapas de adquisición de una lengua oral. Para entender mejor, la lengua visogestual es una lengua basada en el uso de las manos, de las expresiones del rostro y los movimientos específicos del cuerpo. Es una lengua basada en el espacio, en el uso del espacio,
la simultaneidad y la coinicidad. Lo anterior explicaría que en niños sordos existe un acoplamiento postnatal similar al de un niño que desarrolla una lengua oral. De hecho, una lengua, los patrones de actividad neural sí cambian en el inicio de la modalidad sensorial. Eh, el lóbulo temporal, el giro frontal superior, el giro temporal superior, todos izquierdos están involucrados en la comprensión de la lengua de señas, no solo en cuanto al movimiento asociado a esta, sino también en el uso de las articulaciones manuales. Esto resulta particularmente interesante, pues justamente los 2/3 posteriores del giro frontal superior izquierdo corresponden al área de Broca, que planifica los mapas motores para la articulación del habla, lo que supone que también está involucrado para la modalidad visogestual. Este acoplamiento de las funciones y sistemas neurales destinadas a la experiencia lingüística se da al inicio de la etapa del neurodesarrollo. Pero lo anterior solo se puede establecer siempre que la modalidad de la lengua sea apropiada para el niño. En el caso de niños sordos que se desarrollan en una familia de sordos y en los oyentes que se desarrollan en una familia de oyentes, el curso de las vías lingüísticas a nivel cerebral se da naturalmente. Pero en niños sordos en un entorno oyente, este proceso suele ser de manera tardía. Mayberry en 2018 reportó el caso de un adulto con discapacidad auditiva que no adquirió una lengua de señas de manera temprana, en el cual observaron una menor actividad neural en las áreas canónicas del lenguaje ante tareas lingüísticas. Sin embargo, en esta persona se reporta que la vía dorsal visual respondía a las palabras señadas. ¿Qué significa esto? La vía dorsal, o también llamada vía del donde, recorre desde la corteza occipital, desde la corteza habitual, hacia la corteza parental, relacionada principalmente a la vialidad. Las observaciones de Mayberry tienen sentido dado que en el lóbulo temporal es donde se albergan las estructuras canónicas del lenguaje y también contienen la información hipocampal, que está íntimamente relacionada con la memoria. Dicho estudio observa que si la persona no pudo consolidar un sistema lingüístico durante su infancia, es probable que las vías que llevan información del qué, vía ventral, se encuentren afectadas y por esta razón solo tenga mayor activación en la vía dorsal, la vía del dónde. A esta vía se le atribuye el reconocimiento de cosas, pero no un significado completo, sino solo ubicación dentro de un contexto espacial. La vía que complementa el significado se denomina vía del cómo o vía del qué, la cual corresponde a la vía ventral, que va desde la corteza visual y continúa hacia la corteza temporal. Dentro del procesamiento espacial, la vía dorsal de la visión se recluta para asumir la tarea de procesar palabras con el cerebro madura, sin haber experimentado la red de forma, significado. Esta vía procesa información entre objetos visibles en el espacio y aspectos más sofisticados, como la disposición espacial de una escena visual. En personas sordas se ha observado que hay cambios en esta vía en respuesta a tareas visuales de atención, lo cual es coincidente con hallazgos previos acerca de la pérdida auditiva, y dado de que las lenguas de señas hacen uso del espacio para codificar los elementos del discurso, esta expansión de la función de la corteza parietal sería concordante a los procesos lingüísticos. La adquisición temprana de una lengua es primordial para el desarrollo y establecimiento de un sistema lingüístico y la madurez cerebral en infantes con sordera, pero esto último no es excluyente ni se restringe solo a la experiencia lingüística, sino también es necesario un procesamiento multisensorial efectivo que module los procesos neurales, conductuales y sensoriales. Dicho de otro modo, es necesario integrar una variedad de estímulos y desarrollar asociaciones entre el entorno físico y su significado. Para entender mejor de esta manera muy general, sabemos que hay áreas cerebrales que integran estímulos sensoriales específicos. Como ya se ha mencionado, los estímulos acústicos son procesados principalmente en la corteza temporal y lo visual en la corteza occipital. Sin embargo, esto no es restrictivo ni excluyente porque pueden haber reorganizaciones en dichas áreas cerebrales y en personas con divergencias sensoriales.
En el caso de la persona sorda, se han reportado que la corteza temporal, en especial en el giro temporal superior, que en personas oyentes suelen procesar aspectos relacionados con en el habla, se encarga del procesamiento de estímulos visuales. Este es el caso del movimiento que ejecuta otra persona cuando emite un mensaje en lengua de señas, cuando se realiza una lectura en silencio y también cuando se reciben estímulos visuales no lingüísticos como el movimiento biológico. Esta reorganización es conocida como plasticidad cruzada y se trata de una incorporación que hace el cerebro en un intento por compensar o aumentar el procesamiento derivado de la pérdida sensorial, estimulando áreas adyacentes que pueden responder a otros estímulos. Quizás uno de los mecanismos que explicarían esta reorganización es que el cerebro dirige las conexiones neuronales hacia las áreas sensoriales que se encuentran intactas. Para que lo anterior se haga más evidente en personas con discapacidad auditiva, Broshot y Dawkins sugieren que es necesaria la adquisición de una lengua de modalidad visogestual, la cual está relacionada a la organización de funciones visuales de bajo nivel, tales como el procesamiento del movimiento. Otro ejemplo de plasticidad cruzada será al realizar tareas visuales periféricas, donde se observa mayor activación en las áreas temporales, mediales y superiores en personas sordas. Esto refuerza que la estimulación visual activa en el STS y la circunvolución temporal superior, así como el plano inceptorali, localizado en la parte posterior del giro GES o dentro de la cisura del cirbio, lo cual es relevante dado que son áreas que participan en el procesamiento de estímulos auditivos. Como sabemos, la cisura del cirbio, cisura lateral del cirbio, es lo que separa el lóbulo temporal del lóbulo frontal y del parietal, los cuales pues se ubican superiores, o sea, arriba del surco. Y nos dice que el surco está formado por un tronco que se divide en tres ramos, que el tronco nace en la superficie inferior y al alcanzar la superficie lateral se dividen en el ramo horizontal anterior y el ascendente anterior y continúa con el ramo posterior. El surco lateral es una hendidura profunda que se sitúa principalmente en la superficie inferior y lateral del hemisferio. Una de las probables explicaciones del por qué la corteza auditiva se activa en presencia de estímulos vibrotáctiles en individuos con sordera es porque en ambos sistemas, tanto el oral como el visogestual, se perciben vibraciones de baja frecuencia. Por ejemplo, algunos sordos pueden percibir las vibraciones del lenguaje tocando a alguien más, interpretando las vibraciones que emite al hablar o incluso percibir estímulos más complejos como la música. Esto parece tener su explicación en que los receptores vibrotáctiles de la piel son similares biomecánicamente a las células ciliares de la cóclea, pero no solo son estímulos vibrotáctiles, están encaminados a un umbral relacionado a la sensibilidad de la percepción, sino que esto subyace un incremento en el proceso de atención dirigida, quizá causado por la necesidad de detectar cambios táctiles repentinos tales como las vibraciones causadas por el ruido. Dados estos casos, el cerebro compensa la pérdida auditiva identificando eventos importantes o peligrosos. Estos datos refuerzan la idea de que el procesamiento visogestual de la lengua de señas puede dirigir la diferenciación funcional especializada organizada dentro de las regiones del lóbulo temporal. Desde una visión lingüística, la LSM, que es la lengua de señas mexicanas, y la American Sign Language, ASL, y posiblemente otras lenguas de señas suelen codificar las categorías TAM. La categoría TAM es tiempo, aspecto y modo, mediante rasgos no manuales marcados con el rostro y movimientos del cuerpo. Un dato sociolingüístico que complementa esta observación es que los sordos no suelen dialogar mirando las manos del interlocutor, sino viendo su rostro. Esto denota la importancia de la gesticulación para la producción y la compensación de la lengua de señas. Ahora hablaremos desde un aspecto psicofisiológico. Resulta interesante y adecuado pensar que la comunicación como un juego, en el que nos comprometemos a significar lo que somos y en donde jugando construimos relaciones interpersonales. Esto me lleva a tomar una dimensión, a repensar todo lo que en ese momento ocurrirá cuando observaba a las personas sordas comunicarse entre sí y que a simple vista no veía nada. Este movimiento de manos relevaba no solo una lengua, sino también una cultura, una individualidad,
una forma de ser y estar en esta vida. Dicha capacidad está implicada en determinar el nivel de competencia interpersonal de un individuo, su posición social, su visibilidad en la comunidad y también sus resultados académicos y profesionales. En el juego de la comunicación nos implicamos por completo, implicamos nuestra imagen, nuestras relaciones, nuestra exposición en los grupos humanos en los que vivimos y nuestra identidad a todos los niveles, ya sea individual, social o cultural. Eh, este, Cuando se trata de una persona sorda, la clasificación es profunda, por lo que significa que se oye poco o nada. La pérdida de la audición y la sordera puede producirse en diferentes periodos de la vida, desde el periodo prenatal, el periodo perinatal, la infancia, la adolescencia, la edad adulta y la edad avanzada. En cuanto a las causas, en el periodo prenatal pueden deberse a factores genéticos, hereditarios o no genéticos o hereditarios. También pueden ser infecciones intrauterinas como la meningitis o la tuberculosis, entre otras. De acuerdo a la OMS, en 2021 a nivel mundial, 430 millones de personas se presentan pérdida de audición y se calcula que para el año 2050 esta cifra podría llegar a superar los 700 millones de personas. Existen diferentes niveles de la pérdida de la audición, donde unidad de medida es expresada de decibelios, dB. Se clasifican en moderada, grave o profunda. Puede afectar uno o ambos oídos. Entonces, de acuerdo a un estudio que se realizó en el año 2003, rescata la siguiente definición proporcionada por personas sordas. La comunidad para las personas sordas se ayudan unas a otras y saben el lenguaje de señas española y la defienden. Grupo de personas que luchan por superar las barreras de comunicación, colaboran, participan y aprenden. Es un lugar donde nos aprecian y saben entendernos, una forma de comunicación y unión para todos los sordos. Un grupo de referencia e identificación de manera que estar en contacto con personas sordas tenemos los mismos problemas y dificultades que compartimos la misma cultura en nuestra propia identidad. Se dice que en ambos casos afectaría directamente al lenguaje, siendo la sordera prelocutiva la que ocasiona mayor daño en la adquisición del mismo, ya que incrementará las dificultades en aprenderlo. En cambio, la sordera poslocutiva, las dificultades se verán disminuidas en mayor posibilidad de mantenerlo aprendido y continuar aprendiendo. La pérdida de la audición afectará diferentes aspectos de la vida de la persona. Según el momento que ocurra, podrán verse afectados el habla, la cognición, la comunicación, la educación, el empleo, la economía y lo psicosocial de la persona. Según la edad en que aparezca, se clasificarán productiva o poslocutiva. La primera aparece antes de los 3 años y la segunda después de los 3 años. Es por lo tanto la invención de la escritura, no cosa ajena ni postiza, sino una continuidad del lenguaje, algo, aunque sea artificial, indispensable en la naturaleza humana. Dado su anotado afán de comunicación que prevalece sobre todos los demás, el principal instrumento de su inteligencia, la conquista más fabulosa, más trascendental, más admirable, más portentosa, de todas las realizadas por el ser humano, ya que ayuda y es de vital importancia, como dice, porque colabora con la atención y la comunicación y la convivencia de las personas. Por otra parte, es importante resaltar que existe un glosario de siglas varias que se encuentran vinculadas a la condición sordera, considerando pertinente compartir las más relevantes. LS, lengua de señas, LSU, lengua de señas uruguaya, y LS, intérprete de lenguas de señas, y LSU, intérprete de lengua de señas uruguayas. CODA, que sus siglas son en inglés, y Joyente de padres sordos. Asimismo, existe otro glosario referido a la condición de la persona. La persona sorda es toda aquella persona que tiene algún grado de pérdida auditiva. Persona sorda que forma parte de la comunidad sorda y que comparte su cultura. Persona sorda profunda es la persona sorda cuya pérdida auditiva no le permite escuchar nada. Persona
acústica, persona donde es sorda, donde con restos auditivos, en donde solo puede escuchar algunos sonidos, persona socioplantada, sorda plantada, persona que se somete a una intervención quirúrgica de implante. La comunidad sorda es la comunidad de los usuarios de su lengua, de las personas sordas y los oyentes para las cuales la lengua de signos es su primera lengua y especialmente el grupo de personas que además organiza su vida social en torno a las asociaciones del sordo. La definición de la comunidad mencionada antes, que la componen aquellas personas sordas con diferentes grados de pérdida auditiva a causa de diferentes razones en donde el contacto visual con la realidad es constitutivo del conjunto de valores y experiencias que desarrollan y comparten. Aún así, prefieren que sea la propia comunidad sorda la que exprese su sentir acerca de qué es para ellos la comunidad sorda, ya que tendrá mucho más sentido y lógica conocer desde la realidad de un sordo que desde la de un oyente. Puede interpretar de ella más. En el seno de la comunidad no se aprende solamente la manera más adecuada de vivir, de comunicar. Como respuesta al hecho de ser sordo, en ella se aprende cómo comportarse dentro de la sociedad mayoritaria y principalmente con los oyentes. En lo anteriormente mencionado, me atrevería a decir que el comportamiento pareciera ir en un solo sentido, el sentido de encontrarnos como una única opción en un mundo de oyentes, y la conducta pareciese estar solo definida y considerada en función a estos también. La cultura sorda es la cultura propia de los miembros de la comunidad de los sordos, de tal modo serían todas aquellas actividades, comportamientos y prácticas sociales que hacen a su modo de ver y sentir el mundo. En lo referido a cómo comportarse dentro de la sociedad mayoritaria, comparte una serie de movimientos que proliferan en la década de los 70 y 80, que se establecieron para reivindicar los derechos de las personas con discapacidad, y en donde el movimiento social de las personas sordas con discapacidad también tuvo su fuerte reclamo. Estos movimientos centran su lucha en la defensa de los derechos civiles, en promover cambios en la legislación y reclamar atención en las políticas públicas, tanto en personas con discapacidad sordas y en todos los niveles. Al describir los mecanismos que producen la lengua de señas, explica claramente de qué manera se emite la información que se desea expresar, describiéndolos de la siguiente manera: articuladores manuales, que principalmente se enfoca a las manos; articuladores no manuales, que son las posiciones del cuerpo y las expresiones faciales; el uso del espacio, que es el espacio que cabe a la persona, que los signos. El significado es la idea que la persona se hace de esta imagen, con características generales, es decir, una representación psíquica en la lengua de señas. En cambio, el significante se constituye a partir de una imagen visual, en lugar de una imagen acústica. En el caso de la lengua oral están implicadas conexiones cerebrales vinculadas al nervio auditivo y a la motricidad que se relaciona con la posibilidad de emitir sonidos. En el caso de la lengua de señas, las conexiones cerebrales están vinculadas con el nervio visual y con la motricidad kinésico-gestual. Esto deja en evidencia cómo cada caso la información se procesa de manera diferente y cómo desde lo social las interacciones ocurren también de manera particular, en donde los conocimientos se perciben y se almacenan también de manera diferente para cada uno de ellos. Para los sordos, la única lengua natural será la lengua de señas, que es la que se puede desarrollar en el canal visoespacial sin dificultad. De acuerdo a su imposibilidad psicofisiológica estructural, una persona sorda no podrá adquirir una forma espontánea, la lengua oral. Por lo tanto, su lengua natural será aquella cuyo canal no representa obstáculos a los hablantes de la misma, de acuerdo con sus características psicofisiológicas. Los sordos, por lo tanto, son hablantes de la lengua de señas, ya que comparten un código lingüístico que los identifica socialmente y que a su vez es propia y nativa de esta comunidad. También puede ocurrir que esta comunidad adopte la lengua oral como una segunda lengua, pero sobre la cual tiene menor grado de aptitud o de identificación. La lengua de señas parecería ser algo más relevante que identificatorio, dado que a los ojos de cualquier otra persona la sordera se presenta
como una condición invisible y que solo se hace visible cuando al comunicarse una persona lo hace a través de ella. En la actualidad no existe una lengua de señas universal. Cada país tiene su propia lengua y por experiencia propia hasta puede ocurrir que dentro de un mismo país iguales signos y se interpreten de manera diferente. Es como le decía yo anteriormente, está la lengua de señas mexicanas y la lengua de señas uruguaya. En cambio, para los sordos su condición no era significativa, ya que con ella aprendieron a vivir y aún más a convivir en un mundo de oyentes. Esto